La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho a María Elisa Franco Martín del Campo que nos tome la llamada y que podamos conocer con más precisión los resultados de esta investigación llamada Discriminación y Violencia contra las Trabajadoras del Hogar en México. María Elisa, muchas gracias por estar con nosotros, por platicar con quienes estamos en el estudio, Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pámanes, y con el público de Contextos. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, y buenos días a todo el auditorio. Agradecer por el espacio para poder conversar sobre un tema tan importante y preocupante en nuestro país. Claro, siempre se ha hablado de que hay muchos Méxicos, ¿no? El México del Sur, el México del Centro, el México del Norte, y hay muchos niveles también en cuanto a las percepciones económicas, y también tiene mucho que ver con esta cuestión cultural, y son diferentes las maneras en que luego las trabajadoras se acercan a los hogares a ofrecer sus servicios, y la manera en que se les contrata, muy diferente, por ejemplo, donde hay poblaciones indígenas cercanas a estados como nosotros, los estados norteños, donde generalmente es la población urbana, las mujeres que están en la periferia o en centros local, donde se enfoca y se localiza más las carencias para poder llegarse un poco de dinero, van y trabajan en los hogares. Cuéntame, por favor, si ustedes contemplan dentro de la investigación estas diferencias entre estos diferentes Méxicos que existen. Sí, uno de los puntos claves de nuestra investigación, que encontramos que la discriminación hacia las trabajadoras del hogar tiene su origen en los roles de género, pero también a través de una herramienta que se llama interseccionalidad, que implica analizar los distintos factores, los distintos elementos que colocan a las personas en una situación de especial vulnerabilidad. Encontramos que hay grupos que se encuentran, como tú bien señalas, en situaciones particularmente vulnerables. Por ejemplo, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las niñas. En la investigación damos cuenta de manera específica frente a estos tres grupos de mujeres los distintos tipos de discriminación que enfrentan. Por ejemplo, las niñas enfrentan mayor violencia debido en gran medida que no realizan el trabajo que se les pide como lo haría una persona adulta. Además, sabemos que el trabajo infantil está prohibido, y a pesar de ello, en México el 36% de las trabajadoras del hogar inició en este trabajo siendo niñas. Además, las trabajadoras migrantes. Las trabajadoras migrantes se colocan en una situación o se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, por no contar con una red de amigos, una red de familiares de apoyo. En algunos casos, cuando se trata de migrantes que pasan fronteras, porque también existen las migrantes internas, cuando pasan fronteras, pensemos, por ejemplo, las trabajadoras mexicanas, centroamericanas que van a Estados Unidos, se enfrentan barreras como no hablar el idioma del lugar al que van. Además del estatus migratorio, lo que las puede colocar en una situación especialmente vulnerable. Al respecto, el Comité CEDAW lo que ha señalado es que se pueden enfrentar a situaciones inclusive de malos tratos físicos y sexuales, la privación de alimentos y del sueño, y la crueldad de sus empleadores. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles factores destacan en esta investigación en relación a las condiciones laborales en las que prestan sus servicios estas mujeres o estas niñas en muchas de las ocasiones? La conclusión es que existe una precariedad laboral que es generada por una legislación que, por ejemplo, la ley del Seguro Social señala que no es una obligación para las y los empleadores inscribir en el Seguro Social a las trabajadoras del hogar. ¿Esto qué ha generado? Que en efecto en el Instituto Mexicano del Seguro Social existe un régimen de trabajadoras del hogar. No obstante, en nuestro país, un poco más de 3,000 trabajadoras del hogar fueron inscritas en este régimen, pero hay que señalar que son 2.3 millones de trabajadoras del hogar en nuestro país. Entonces lo que vemos es verdaderamente preocupante, que son muy pocas las trabajadoras, el 0.14%, las que están inscritas en este régimen especial del Seguro Social. Además, la falta de un contrato laboral por escrito es una barrera importante para el acceso a derechos humanos laborales importantes como guarderías, como salud, como un retiro para la vejez, y vemos que el 90% de las trabajadoras del hogar en México no tienen
contrato. Además, 46% de las trabajadoras del hogar labora más de las 8 horas establecidas en la ley, 45% de ellas no tiene un descanso semanal, 66% no tiene vacaciones y 57% no recibe aguinaldo. Entonces vemos que es verdaderamente preocupante, es una situación de precariedad laboral en la que se encuentra. 2.3 millones de personas, de mujeres, porque hay que decirlo, de esos 2.3 millones de trabajadoras, 95% son mujeres. Claro. María Elisa, a ver, me parece muy importante el nivel de escolaridad de las mujeres que prestan sus servicios en las casas, porque creo que a menor conocimiento, a mayor ignorancia de sus propios derechos, menores posibilidades de su defensa. Sí, en efecto, el 23.8% de las trabajadoras del hogar en nuestro país no ha concluido la educación primaria. Sí. Además, destacar que un factor importante que las coloca en una situación de especial vulnerabilidad es la pobreza. El 81% de las trabajadoras del hogar, de acuerdo con un estudio de Corapred, se dedica a este trabajo por razones de necesidad económica y factores de pobreza. Entonces, cuando hablábamos al principio de esta entrevista de los factores que ponen a las personas en una situación de especial vulnerabilidad, de especial discriminación y que genera violencia también, pues encontramos la pobreza. Claro, sí, además la victimización y la revictimización, ¿no? El problema de la pobreza sumado a otro tipo de problemáticas que tienen que ver con la poca defensa que pueden hacer de sí mismas las trabajadoras domésticas. Ahora, mucho se habla de que no hay mejores sueldos y mejores prestaciones por el nivel de productividad que tienen estas mujeres, en función de que muchas de las veces no cumplen las 8 horas, casi siempre hay retrasos en las llegadas, a veces hay permisos por enfermedades, por fiestas, por todas estas cosas, ¿no? Y porque no se contempla dentro de la relación laboral lo que significa el costo para el empleador en relación a la comida y a otro tipo de servicios que pudiera tener dentro del hogar. ¿Qué se podría decir al respecto? Bien, es muy importante señalar que estamos frente a un escenario de derechos laborales y que los derechos laborales no son renunciables. Entonces, no podemos pensar que porque ellas vienen al hogar y pueden, no sé, comer de las cosas que están en la casa, por esto las y los empleadores estarían exentos de garantizar sus derechos laborales. Entonces, es un tema de derechos, es irrenunciable. Y sí, qué buena pregunta me haces, Marcela, porque esto me permite enfatizar que un punto importante es el cambio de paradigma cultural, es valorar el trabajo que se hace al interior de los hogares, porque como tú bien señalabas, existe la falsa idea de que baja la productividad de este trabajo. Es enfatizar que es un trabajo muy importante, sin el cual no sería posible el trabajo en la vida pública. Si no hay una persona o personas que se dediquen a el cuidado de niñas, niños, de personas mayores, personas enfermas, de preparar alimentos, de limpiar, no sería posible la vida en sociedad como la conocemos. Al respecto, en esta investigación señalamos cuál es el valor del trabajo doméstico no remunerado, es decir, el que hacen todas las personas, que en la gran mayoría son mujeres, y vemos que es el 75% de este valor el que dan las mujeres, pero es verdaderamente interesante, ya que respecto a este trabajo, México, que tiene el segundo Producto Interno Bruto, tiene casi el 25% de este producto lo generan las personas en el trabajo doméstico. Entonces estamos hablando de un trabajo de la mayor importancia, de un trabajo que realmente tiene que ser visibilizado y valorado como lo que es trabajo, y solo así podremos estar en condiciones de hablar de un trabajo decente para las trabajadoras del hogar. Ajá. Marisa, te voy a preguntar algo que sucede no con poca frecuencia, por lo menos en el entorno local. Luego, con mucha facilidad se les acusa a las empleadas domésticas de robos o de aprovecharse de algunos de los recursos de quienes les contratan. Pero entonces esto hace que la empleada doméstica se atemorice ante las amenazas de que pues la patrona o los patrones son tan influyentes que en algún momento dado pudieran acusarla e inclusive hubiese otro tipo de medidas punitivas contra de ellas. ¿Pasa esto con frecuencia?
Sí, esa es una de las formas de violencia contra las trabajadoras del hogar y es una forma de violencia psicológica y es algo muy común y no es un problema solamente en el norte del país, sino en general en el país. Es una forma de amenaza, de hostigamiento a las trabajadoras del hogar con acusarlas y llevarlas al Ministerio Público. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues que genera temor, las coloca en una especial situación de vulnerabilidad y que va a implicar pues que ellas no van a defender sus derechos por este temor que tienen. Claro. María Elisa, ¿cuánto tendría que ganar una empleada doméstica? Esa es una pregunta muy interesante. Te cuento que hay un sindicato de trabajadoras del hogar de reciente creación en nuestro país y justamente uno de los temas que están trabajando ahora es la creación de un tabulador, como existe en otras profesiones. Entonces, que para una persona que realiza un trabajo de preparación de alimentos, de cuidado de niñas y niños, se va a señalar cuánto es lo que debería ganar. Está en este momento en construcción este tabulador. ¿Por qué? Porque se han documentado casos en los que inclusive ganan menos las trabajadoras del hogar de un salario mínimo, lo cual es naturalmente contrario a la ley, por eso existe un salario mínimo. Sin embargo, hay quienes ganan menos de este salario, lo cual es verdaderamente preocupante. Uh-huh. ¿Podríamos equipararlos a un trabajo de un obrero, de una obrera? Pues mira, van a realizarse, respecto a este tabulador, se va a realizar junto con sectores de empleadores, las trabajadoras, como se realizaría con otras profesiones para poder ver cuál sería pues el salario que sería justo que recibieran. Además, es muy importante enfatizar el tema de los derechos laborales, el tema de las prestaciones. Esto es un trabajo y por lo tanto todas las trabajadoras del hogar en este país deberían recibir y deberían gozar de sus derechos humanos laborales. Para eso es muy importante que México ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio lo que contempla es trabajo decente para las trabajadoras del hogar, reconoce una amplia gama de derechos laborales a partir de 4 principios. El principio de no discriminación en materia de ocupación y empleo, libertad sindical, abolición de todas las formas de trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. Uh-huh. A partir de estos 4 principios reconocen una amplia gama de derechos, como había señalado, y México firmó este tratado internacional, pero no lo ha ratificado. Entonces es muy importante que el Ejecutivo Federal envíe este tratado internacional al Senado para que pueda ser aprobado y de tal manera ratificado. Ajá, sí, importante. Y fíjate, voy a cerrar esta conversación contigo, María Elisa, con algo que tendría que haberte preguntado desde un principio. ¿Hay un censo? ¿Sabemos exactamente cuántas mujeres de manera preponderante se dedican a esta actividad? Muy bien, pues INEGI tiene estadísticas al respecto y nos señala que son 2.3 millones de personas las que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Y de este 2.3 millones de personas, 95% son mujeres. Entonces, es una ocupación feminizada. Claro. María Elisa, muy interesante. ¿Nos puedes decir dónde podemos consultar más sobre esta investigación? Sí, pueden consultar la investigación completa. La invitación es a que lo hagan en impunidad0.org. Esa es la página de internet en la que se encuentra la investigación. Muy bien. María Elisa, pues muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos colocar este tema de tanto interés. Muchas gracias por el espacio y recordar que frente a las trabajadoras del hogar, todas y todos, el Estado particularmente, pero también las y los empleadores, tenemos una deuda histórica y que es importante empezar a generar un cambio no solo legal, sino también un cambio cultural que permite erradicar la discriminación y la violencia contra las trabajadoras del hogar. Nos quedamos con esta idea. Muchísimas gracias, María Elisa, una vez más. Gracias, excelente día. Hasta luego. Para ti también. María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora del proyecto Impunidad Cero, estuvo con nosotros.